Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre los procedimientos o técnicas de traducción propuestos por Amparo Hurtado Albir en el libro Traducción y Traductología, Introducción a la Traductología del año 2011. En esta propuesta se integran otras como las de Vinay y Dar-Belnet, Newman, Delisle y Vázquez Ayora. En primer lugar tenemos la adaptación, que consiste en reemplazar un elemento cultural por otro de la lengua, como traducir béisbol como fútbol. En segundo lugar, la ampliación lingüística, que es añadir elementos lingüísticos si se opone a la compresión. Por ejemplo, traducir no way como de ninguna manera o I told her that life here is not interesting. Le dije que la vida en este pueblo no es interesante, en donde here se estaría traduciendo como en este pueblo. En tercer lugar está la amplificación, que consiste en introducir precisiones no formuladas en el texto de origen, informaciones, paráfrasis explicativas. Las notas de pie de página son un tipo de amplificación. Corresponde a la función metalingüística de la lengua y se opone a la elisión. Por ejemplo, traducir Ramadan como Ramadan, the Muslim month of fasting. En cuarto lugar, tenemos el calco, que es traducir literalmente un sintagma extranjero, puede ser léxico o estructural, como normal school, école normal. Compensación, introducir en otro lugar del elemento meta un elemento de información o efecto lingüístico que no se ha podido reflejar en el mismo lugar en el que aparece en el texto original. En el ejemplo que tenemos en pantalla, sucede que se ha usado el pronombre antiguo que ha caído en desuso en inglés, que es el the, que también tiene un valor altamente formal y no hay un equivalente en francés. Entonces el traductor francés optó por agregar una O en el vocativo. En sexto lugar, tenemos la compresión lingüística, que es sintetizar elementos lingüísticos y se opone a la ampliación lingüística, como traducir yes, so what por y. 7. Creación lingüística. Se trata de establecer una equivalencia efímera totalmente imprevisible fuera de contexto, como Rumblefish, la ley de la calle. 8. Descripción es reemplazar un término o expresión por la descripción de su forma y o función, como traducir panettone como el bizcocho tradicional que se come en la Nochevieja en Italia. En noveno lugar se encuentra la elisión, que es que no se formulan elementos de información presentes en el texto original. Por ejemplo, to speak of mutual convertibility from one particular language to another se traduciría como hablar de mutua convertibilidad de una lengua a otra en donde no se ha traducido la palabra particular. 10. Equivalente acuñado. Se trata de utilizar un término o expresión reconocido por el diccionario por el uso lingüístico como equivalente en la lengua meta. Entonces, they are as like as two peas se traduciría como se parecen como dos gotas de agua. 11. Generalización. Se trata de utilizar un término más general o neutro, por ejemplo, el uso de hiperónimos. Se opone a la particularización. En este caso tenemos tres posibles palabras del francés que significan taquilla, ventana y escaparate respectivamente, que se traducirían con un término general como window. 12. Modulación. Efectuar un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento en relación con la formulación del texto original. Puede ser léxica o estructural. Por ejemplo, traducir you are going to have a baby como vas a ser padre. Número 13. Particularización. Se trata de utilizar un término más preciso o concreto y se opone a la generalización. En este caso tendríamos el término general window traducido como taquilla, ventana o escaparate. 14. Tenemos el préstamo. Se trata de utilizar en el texto meta una palabra o expresión de otra lengua sin modificarla. Puede ser puro sin ningún cambio o naturalizado, normalizado a la grafía de la lengua meta, como lobby, traducido como lobby. 15. Sustitución. Se trata de cambiar elementos lingüísticos por paralingüísticos,
como la entonación o gestos o viceversa. Por ejemplo, traducir el gesto árabe de llevarse la mano al corazón por gracias. La sustitución ocurre más en la traducción de películas, por ejemplo, en la subtitulación. 16. Traducción literal. Se trata de traducir palabra por palabra una frase o expresión. Entonces, they are as like as two peas se traduciría como se parecen como dos guisantes. 17. Transposición. Se trata de cambiar la categoría gramatical. Y aquí tenemos de nuevo el ejemplo. I'm sure Suze will be here late. Estoy seguro de que Sus tardará en llegar. Y por último, la variación es cambiar elementos lingüísticos o paralingüísticos como la entonación o gestos que afectan aspectos de la variación lingüística. Se plantean entonces la introducción de marcas dialectales para caracterizar personajes. Por ejemplo, esto ocurriría en la traducción teatral. Y también puede haber cambio de tono en adaptaciones de novelas para niños. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Hasta luego.